Deja tu semilla en mí, dijo la niña apache gigante. Y el ranchero hizo lo impensable. El sol apenas se levantaba sobre las colinas doradas del oeste, el viento fresco traía consigo el olor de la tierra húmeda. En un pequeño rancho rodeado de praderas interminables, vivía un hombre llamado Don Manuel. Era un ranchero de mediana edad, trabajador y meticuloso, que conocía cada rincón de sus tierras. Su vida era tranquila, casi rutinaria. Se levantaba al amanecer, cuidaba a sus animales, revisaba las cercas y se aseguraba de que todo en el rancho estuviera en orden. Para él el mundo era simple: trabajo, tierra y familia. Un día, mientras don Manuel revisaba la cerca del norte, vio algo que nunca antes había imaginado. Entre las altas hierbas se asomaba una figura que parecía enorme, como salida de un cuento. Era una niña, pero no medía más de 2 metros, y su presencia llenaba el paisaje. Sus ojos brillaban con una inteligencia y una curiosidad poco comunes, y su cabello largo y oscuro se movía con el viento como si tuviera vida propia. Llevaba ropa sencilla, tejida con colores que recordaban a la tierra y al cielo al amanecer. Don Manuel se quedó quieto. Nunca había visto a alguien así, y mucho menos en estas tierras tan apartadas. La niña no parecía tener miedo. Al contrario, caminaba con seguridad hacia él, con pasos firmes y decididos. «Buenos días», dijo don Manuel, intentando sonar calmado, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Quién eres y qué?» La niña se detuvo a unos metros de él, observándolo con atención. Luego sonrió y, con una voz clara y firme, dijo: «He venido a dejar mi semilla en este lugar». Don Manuel parpadeó varias veces. No entendía qué quería decir con semilla. ¿Acaso hablaba de una planta? ¿O de algo más? ¿Semilla?, preguntó, rascándose la cabeza. ¿Qué clase de semilla? Naya se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. «No es una semilla cualquiera», explicó. «Es una semilla de conocimiento, de respeto por la tierra y por todo lo que vive en ella. Si me ayudas, puede crecer aquí y cambiar muchas cosas». Don Manuel sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Nunca había creído en cosas extrañas ni en historias fantásticas. Su mundo era concreto: vacas, caballos, trigo, madre. Sin embargo, había algo en Naya que le hacía querer escucharla. Algo en su mirada transmitía honestidad y un sentido profundo de propósito. «Está bien», dijo finalmente. «No sé qué clase de semilla es esa, pero puedo escucharte». Naya sonrió de nuevo y se sentó en la hierba alta, invitando a don Manuel a hacer lo mismo. Mientras el viento soplaba suavemente, hablaba de su pueblo, los apaches, de cómo cada acción que realizaban debía respetar la tierra, el agua y los animales. Hablaba de cómo la comunidad cuidaba de los demás y de cómo incluso un gesto pequeño podía tener un gran impacto. Don Manuel la escuchaba fascinado. Nunca había oído historias como esas. Don Manuel había oído historias como esas. En su rancho todo estaba centrado en la productividad y el trabajo físico, pero nunca en el equilibrio con la naturaleza o en la responsabilidad hacia la vida que los rodeaba. Cada palabra de Naya parecía plantar una semilla invisible en su mente. «¿Entonces quieres que haga algo en particular?», preguntó finalmente. «¿Quieres que cultive algo aquí o que cambie la forma en que hago las cosas?» «Ambas cosas», dijo Naya. «Quiero que este lugar se convierta en un ejemplo, en un espacio donde la tierra y las personas puedan aprender a vivir juntas en armonía. No es fácil, pero si lo logramos, otras personas vendrán a ver cómo se hace». Don Manuel la miró, reflexionando. La idea era extraña, pero algo en su corazón le decía que podía confiar en ella. Tal vez era la sinceridad de su voz, tal vez la pasión con que hablaba, o tal vez la sensación de que algo grande estaba por suceder. Por primera vez en muchos años, sintió que su vida podía cambiar de manera profunda. Naya se levantó y comenzó a caminar hacia un pequeño arroyo cercano, señalando los lugares donde la tierra parecía seca o donde los árboles necesitaban cuidado. Don Manuel la siguió, aprendiendo a mirar su propio rancho con ojos nuevos. Cada detalle que Naya señalaba tenía un significado. Una piedra que debía colocarse de cierta manera, un árbol que necesitaba ser podado, un canal de agua que debía abrirse para que fluyera mejor. Pasaron horas. Naya no solo enseñaba, sino que inspiraba. Hablaba de respeto, paciencia y observación. Don Manuel, que siempre había trabajado solo, comenzó a sentir que su mundo era más amplio de lo que jamás había imaginado. Al final del día, cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, Naya se detuvo y miró a don Manuel con seriedad. «Mañana comenzaremos a plantar la semilla», dijo. «Pero recuerda, no es solo tierra lo que vamos a sembrar.
Es conocimiento, cuidado y vida. Don Manuel asintió, con el corazón latiendo rápido. Nunca había hecho algo así antes, y la idea de trabajar con Naya le parecía emocionante y extraña a la vez. Sin embargo, por primera vez entendió que la vida no solo se trataba de rutina y trabajo duro. También se trataba de conexión, de aprendizaje y de dejar algo valioso para los demás. Mientras la noche caía sobre el rancho, don Manuel miró las estrellas y pensó en la niña gigante, en la semilla que había mencionado y en el cambio que estaba por llegar. No sabía cómo todo esto terminaría, pero sentía que su vida estaba a punto de transformarse de una manera que nunca podría haber imaginado. Y así, en un pequeño rancho del oeste, comenzó una historia que cambiaría no solo la vida de un ranchero, sino también la tierra que tanto amaba y el futuro de quienes vivían cerca. Una semilla invisible ya había sido plantada, y con ella la promesa de algo grande y sorprendente. A la mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre el rancho. Don Manuel se despertó más temprano de lo habitual, con una mezcla de emoción. Nunca había trabajado con alguien como Naya, y la idea de plantar la semilla que ella había mencionado le parecía misteriosa y fascinante. Después de un desayuno rápido, tomó su sombrero y se dirigió hacia el campo donde la había visto el día anterior. Naya ya estaba allí observando la tierra con sus ojos atentos y pensativos. Al verlo llegar, sonrió ampliamente y saludó con la mano. «Buenos días, don Manuel. Hoy es el día», dijo con entusiasmo. «Hoy comenzaremos a plantar la semilla». Don Manuel asintió, aunque todavía no entendía completamente qué significaba todo eso. Aún así, confiaba en ella y decidió seguir sus instrucciones. La niña comenzó a explicarle que la semilla no era literal, sino una forma de enseñar respeto por la tierra y por todo lo que vivía en ella. Cada acción que realizaban juntos debía hacerse con cuidado, paciencia y atención. Primero, debemos preparar la tierra. Debe estar limpia, fértil y lista para recibir nuevas ideas y vida. Don Manuel comenzó a trabajar con ella removiendo piedras, limpiando arbustos secos y asegurándose de que el suelo estuviera suave y listo. Mientras trabajaban, Naya le hablaba sobre las plantas, los animales y la importancia de observar los pequeños detalles que la mayoría de la gente ignoraba. Hablaba de cómo un árbol podía mostrar señales de salud o de enfermedad, cómo el agua debía fluir para nutrir todo a su alrededor y cómo incluso los insectos más pequeños tenían un propósito vital. A medida que avanzaba la mañana, don Manuel empezó a sentir algo que no había experimentado antes. No era solo trabajo físico. Era como si cada movimiento y cada decisión tuvieran un significado más profundo. Empezó a comprender que la tierra no era solo un lugar donde se cultivaba comida, sino un espacio vivo que respondía a su cuidado y atención. «Nunca había pensado en esto así», dijo mientras colocaba una fila de pequeñas plantas. «Siempre veía la tierra como algo que debía producir, pero ahora siento que también escucha, que nos habla si sabemos observar». «Exactamente», dijo. La semilla que vamos a plantar es eso, aprender a escuchar, a cuidar y a respetar. No es solo para nosotros, es para todos los que vivirán aquí después. Durante los días siguientes, la rutina del rancho cambió por completo. Don Manuel ya no trabajaba solo. Trabajaba con Naya y poco a poco con los animales y la tierra de manera más consciente. Comenzó a notar pequeños cambios. Los árboles parecían más verdes, las flores crecían con más fuerza, y hasta los animales se movían con más tranquilidad. Era como si la energía del cuidado y la atención se hubiera contagiado a todo el rancho. Un día, mientras cavaban un pequeño canal para llevar agua a un huerto recién plantado, don Manuel se detuvo y miró a Naya. «Nunca imaginé que algo tan simple como prestar atención pudiera cambiar tanto», dijo. «Me siento diferente, como si hubiera descubierto algo que siempre estuvo frente a mí pero que nunca vi». Naya sonrió. «Eso es porque la semilla ya está creciendo», dijo. «No la verás inmediatamente, pero está allí. Cada acto de cuidado y respeto es una raíz que sostiene todo lo demás». Don Manuel comenzó a entender la magnitud de lo que estaban haciendo. Lo que él había considerado trabajo rutinario se había transformado en una experiencia de aprendizaje y transformación. Incluso los vecinos del rancho notaron cambios. El agua del arroyo parecía más clara, el pasto más verde y el aire más fresco. Algunos se acercaban para preguntar qué estaba haciendo, y don Manuel les contaba sobre Naya y la importancia de cuidar la tierra con atención. Mientras tanto, Naya continuaba enseñándole cosas nuevas cada día. Le mostraba cómo recoger semillas de plantas silvestres para replantarlas, cómo identificar plantas medicinales y cómo entender los ciclos de la naturaleza. Don Manuel estaba impresionado. Nunca había aprendido tanto en tan poco tiempo.
Pero lo más importante era que cada lección le hacía sentir más conectado con la tierra y con la comunidad. Un día, mientras caminaban por una colina, Naya se detuvo y señaló un pequeño valle lleno de hierba seca y arbustos marchitos. «Aquí es donde necesitamos más cuidado», dijo. «La tierra está cansada y necesita nuestra atención. Si logramos restaurarla, será un ejemplo de lo que puede suceder cuando se trabaja con respeto». Don Manuel la miró asintiendo con decisión. Sin dudarlo, comenzó a planificar cómo podría reorganizar su trabajo diario para dedicar tiempo a restaurar el valle. Era un esfuerzo grande, y algunos podrían pensar que era inútil, pero para él, era un desafío que valía la pena. Hacer esto era algo que jamás habría imaginado hacer antes. Estaba haciendo lo impensable, según su antigua rutina. Con el tiempo, otros rancheros y vecinos comenzaron a interesarse por lo que don Manuel y Naya estaban haciendo. Venían a observar. La semilla que Naya había traído comenzaba a expandirse más allá del rancho. Cada gesto de cuidado, cada planta restaurada, cada acción de respeto hacia la tierra inspiraba a otros a hacer lo mismo. Una tarde, después de un largo día de trabajo, don Manuel se sentó bajo un árbol y miró alrededor. El rancho se veía diferente, más vivo, más ordenado, más armonioso. Naya se sentó a su lado y juntos contemplaron el paisaje que habían comenzado a transformar. «Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera generar tanto», dijo don Manuel. «Siento que he cambiado, que mi forma de ver la vida ha cambiado». «Eso es lo que hace la semilla», dijo Naya. «No es algo que veas de inmediato, pero con paciencia y dedicación puede cambiar todo a su alrededor». Don Manuel sonrió. Aquel día comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la producción de su rancho, ni en la cantidad de ganado o cosecha que tuviera. La verdadera riqueza estaba en la conexión con la tierra, en el respeto por la vida y en el legado que podía dejar para quienes vinieran después. Desde ese momento cada día se volvió un aprendizaje. Don Manuel ya no era solo un ranchero ocupado. Era un cuidador, un observador y un maestro silencioso que, junto a Naya, plantaba semillas de respeto y aprendizaje en cada rincón de su rancho. La vida había cambiado para él y también para quienes lo rodeaban, porque la semilla que Naya había traído no era solo una idea. Era un movimiento que comenzaba a crecer y que prometía transformar todo a su alrededor. Y así, entre el trabajo diario, las enseñanzas de Naya y la dedicación de don Manuel, la semilla comenzó a echar raíces profundas, marcando el inicio de algo grande y sorprendente que aún no habían visto completamente, pero que sabían que estaba destinado a crecer. Lo que antes eran tierras secas y pastos dispersos, ahora mostraba señales de vida y armonía. Los arbustos marchitos se habían convertido en pequeños jardines verdes, los árboles secos habían reverdecido y el arroyo que cruzaba la propiedad. Cada acción que don Manuel y Naya realizaban juntos parecía multiplicarse en el entorno, y la semilla simbólica que ella había traído empezaba a dar sus primeros frutos. Don Manuel ya no era el hombre que simplemente se levantaba, trabajaba y regresaba a su casa. Ahora cada día comenzaba con observación y planificación. Caminaba por los campos revisando cómo estaban los árboles, cómo fluía el agua, si el pasto crecía correctamente y si los animales se comportaban de manera saludable. Cada detalle le parecía importante, y cada mejora lo llenaba de satisfacción. Había aprendido a mirar su rancho con ojos nuevos, como si fuera un jardín vivo y un tesoro que debía proteger. Naya estaba siempre a su lado, enseñándole nuevas técnicas de cultivo, cómo recoger semillas de plantas nativas para replantarlas y cómo restaurar áreas dañadas. Cada lección que ella daba tenía un propósito profundo. No se trataba solo de trabajo físico, sino de comprensión, respeto y paciencia. Don Manuel comenzó a notar que su relación con la tierra había cambiado, y también su relación con los demás. Se volvió más amable, más atento. Un día, mientras caminaban por el valle más seco del rancho, Naya se detuvo y señaló un pequeño terreno cubierto de piedras y maleza. «Aquí es donde debemos poner nuestro esfuerzo más grande», dijo. «La tierra parece dura y sin vida, pero si la cuidamos puede convertirse en un lugar productivo y hermoso». Don Manuel la miró. Esa tierra parecía imposible de restaurar, y su rutina anterior jamás le habría permitido intentar algo así. Sin embargo, algo en él había cambiado. La enseñanza de Naya le había dado confianza, y su deseo de hacer lo correcto superaba cualquier duda. «¿Está bien?», dijo finalmente. «Vamos a hacerlo». Comenzaron a trabajar juntos, removiendo piedras, arando la tierra y plantando nuevas semillas. La tarea era agotadora, pero don Manuel sentía una energía renovada, algo que no había experimentado antes. Cada semilla colocada, cada arbusto podado, cada surco hecho en la tierra, parecía tener un efecto mágico. La tierra respondía,
Los animales se acercaban con curiosidad y el aire se sentía más limpio. Mientras trabajaban, algunos vecinos se acercaban a mirar. Nunca habían visto a don Manuel hacer algo así. Para ellos, el ranchero era un hombre práctico, serio y reservado, que apenas hablaba con otros más allá de lo necesario. Pero ahora lo veían arrodillado en la tierra, trabajando con cuidado y escuchando las enseñanzas de una niña gigante que parecía no tener miedo de nada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los vecinos, sorprendido. Nunca lo había visto así. Estamos sembrando algo más que plantas, dijo don Manuel con una sonrisa. Estamos sembrando respeto y cuidado por la tierra. Los vecinos miraron incrédulos, pero algunos comenzaron a interesarse. Don Manuel había hecho lo impensable, cambiar su forma de ver la vida y abrir su rancho a nuevas ideas y métodos. Incluso algunos se ofrecieron a ayudar, trayendo semillas, herramientas y conocimiento. La pequeña acción de una niña y la disposición de un hombre a aprender comenzaron a transformarse en un movimiento local. No todo fue fácil. Hubo días en los que la tierra parecía resistirse, donde las plantas no crecían como esperaban o donde la lluvia demoraba en llegar. Naya y don Manuel se enfrentaban a desafíos que requerían paciencia y creatividad, pero cada dificultad se convirtió en una oportunidad para aprender algo nuevo. Don Manuel comprendió que la vida, al igual que la tierra, no siempre sigue el plan que uno tiene en mente. La semilla de respeto y cuidado no crecía de manera inmediata. Necesitaba tiempo, atención constante y perseverancia. Un día, mientras descansaban bajo un árbol, Naya habló de un concepto que don Manuel nunca había considerado: el de dejar que otros también planten sus semillas. No podemos hacerlo todos solos, dijo. Si queremos que esta idea crezca, debemos compartirla. Invita a quienes vivan cerca a cuidar la tierra, a observar, a aprender. Cada persona que ayude, aunque sea con algo pequeño, fortalecerá lo que estamos haciendo. Don Manuel asintió. Esa idea era nueva para él, pero tenía sentido. Hasta ahora había trabajado solo con Naya, pero la verdadera transformación llegaría si lograban inspirar a otros a participar. Comenzó a hablar con vecinos y amigos, compartiendo lo que había aprendido y motivándolos a unirse. Algunos se mostraron escépticos al principio, pero la dedicación y el cambio visible en el rancho eran pruebas difíciles de ignorar. Con el tiempo, pequeños grupos comenzaron a ayudar. Algunos recogían semillas, otros limpiaban maleza, otros reparaban cercas y canales de agua. Don Manuel estaba sorprendido y agradecido. Nunca había imaginado que su vida y su rancho podrían convertirse en un espacio comunitario donde las personas trabajaban juntas para cuidar la tierra y aprender unas de otras. Mientras el rancho se transformaba, don Manuel también comenzó a cambiar internamente. Había aprendido a ser paciente, a observar y a escuchar. Ya no se apresuraba a resolver todo solo. Ahora comprendía que los resultados verdaderamente duraderos requerían cuidado constante y cooperación. La enseñanza de Naya lo había hecho un hombre más sabio, más conectado con la tierra y con quienes lo rodeaban. Un día, mientras caminaban por un pequeño huerto que habían restaurado juntos, Naya se detuvo y miró a don Manuel con una expresión seria pero llena de orgullo. «Mira lo que hemos logrado», dijo. «Esta tierra que antes parecía imposible, ahora está viva y lista para recibir más vida. La semilla ha crecido y está dando sus primeros frutos. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Lo que hemos hecho aquí puede inspirar a otros, pero debemos seguir cuidando, aprendiendo y compartiendo». Don Manuel era consciente de que aún quedaba mucho por hacer, pero sentía una satisfacción profunda. La semilla había comenzado a dar frutos visibles no solo en la tierra, sino también en él y en la comunidad. La vida había cambiado para todos, y lo que parecía imposible al principio ahora era real. Un rancho que antes era solo un lugar de trabajo se había convertido en un espacio de aprendizaje, respeto y esperanza. A medida que el día llegaba a su fin, don Manuel se sentó junto a Naya bajo un gran árbol y contempló el paisaje bajo de un gran árbol y contempló el paisaje bajo un gran árbol. El rancho se veía diferente, más verde, más armonioso y lleno de vida. Los animales se movían con tranquilidad, el agua fluía clara y los vecinos participaban en las labores, todos inspirados por la visión de un hombre y una niña que habían creído en algo tan simple y poderoso como la semilla de respeto y cuidado. «Nunca imaginé que algo así fuera posible», dijo don Manuel con sinceridad. «Me siento diferente, como si hubiera encontrado un propósito que antes no conocía». «Eso es lo que hace la semilla», respondió Naya. «No es solo tierra lo que sembramos, es vida, aprendizaje y esperanza. Cada acción que hacemos, cada lección que compartimos, ayuda a que todo crezca y florezca».
Don Manuel sonrió, comprendiendo que la verdadera transformación no estaba solo en el rancho, sino en él mismo. La semilla había crecido en la tierra, en su corazón y en la comunidad. Y aunque aún había mucho por hacer, sabía que juntos podían lograr algo grande. La vida, como la tierra, necesitaba cuidado, atención y paciencia, y ahora él estaba listo para ofrecerlo, cada día con dedicación y entusiasmo. Con el paso del tiempo, el rancho de Don Manuel se convirtió en un lugar diferente a cualquier otro en la región. La semilla simbólica que Naya había traído ahora se había transformado en un proyecto visible, lleno de vida y aprendizaje. Los huertos crecían frondosos, los árboles daban frutos, el agua fluía limpia y clara, y los animales se movían con tranquilidad entre los campos. Lo que había comenzado como una idea, algo que parecía imposible al principio, ahora estaba tomando forma. Don Manuel ya no era solo un hombre que cuidaba su rancho. Se había convertido en un líder silencioso, un ejemplo de dedicación y respeto. Su transformación era evidente para todos los que lo conocían. Algunos vecinos se acercaban para aprender de él y de Naya, curiosos por ver cómo una niña y un ranchero podían cambiar tanto un lugar en tan poco tiempo. Sin embargo, no todo era fácil. A medida que la semilla crecía, también surgían desafíos. La tierra tenía áreas que aún necesitaban cuidado especial, y había momentos en los que las lluvias demoraban en llegar o el clima se volvía impredecible. Don Manuel se enfrentaba a problemas que no había imaginado antes. Cómo mantener el equilibrio entre las tareas del rancho, las necesidades de los animales y el cuidado del suelo. Cada decisión requería paciencia, planificación y atención al detalle. Un día, mientras caminaban por un sector del rancho que aún estaba seco y duro, Naya lo miró con seriedad. Este lugar necesita más que trabajo físico, dijo. Necesita ideas nuevas y esfuerzo constante. Podemos lograrlo, pero debemos ser pacientes y creativos. Don Manuel asintió. Recordó todo lo que había aprendido desde que Naya llegó. Sabía que lo imposible podía hacerse posible si se mantenía enfocado y con voluntad. Esa convicción lo impulsó a organizar su trabajo de manera diferente. Comenzó a dividir las tareas en pequeños pasos, asegurándose de que cada acción tuviera un propósito claro y que cada decisión ayudara al crecimiento de la tierra y la comunidad. Con el tiempo, don Manuel decidió hacer algo que antes le habría parecido impensable. Invitó a los vecinos y a otras personas de la región a participar activamente en el proyecto. Algunos se mostraron escépticos, pero la evidencia de los cambios en el rancho y la pasión de don Manuel y Naya era difícil de ignorar. Poco a poco más personas se unieron trayendo sus ideas, herramientas y conocimiento. Lo que había comenzado como una iniciativa de 2 personas se estaba convirtiendo en un esfuerzo comunitario. Cada día don Manuel y Naya enseñaban nuevas técnicas y conceptos a quienes llegaban a ayudar. Mostraban cómo preparar la tierra, cómo plantar semillas de manera eficiente, cómo conservar el agua y cómo cuidar a los animales sin dañarlos. Cada lección tenía un propósito, y cada acción realizada con respeto y cuidado fortalecía la semilla que había sido plantada meses atrás. Una tarde, mientras revisaban un pequeño huerto restaurado, don Manuel notó cómo un grupo de niños jugaba entre las plantas, riendo y aprendiendo al mismo tiempo. Sintió una alegría profunda al ver que la semilla no solo había cambiado la tierra y a los adultos, sino que también comenzaba a influir en la siguiente generación. La semilla está creciendo en muchas formas, no solo en la tierra, sino también en las personas. Estos niños aprenderán a cuidar la tierra de una manera que nosotros nunca imaginamos. Eso es lo más importante. La verdadera semilla no se ve al principio, pero sus efectos duran para siempre. A medida que la comunidad se involucraba, también surgían nuevos desafíos. Algunos vecinos no comprendían completamente las ideas de Naya y don Manuel, y en ocasiones criticaban sus métodos o se mostraban impacientes. Pero el ranchero había aprendido a escuchar, a explicar y a mantener la calma. Sabía que la transformación no ocurría de la noche a la mañana, y que cada persona necesitaba tiempo para adaptarse. Un día, mientras plantaban nuevas semillas cerca del arroyo, don Manuel tuvo una idea que antes le habría parecido imposible: construir un pequeño sistema de canales para llevar agua a las áreas más secas del rancho. Era un trabajo arduo y requería organización y coordinación con los vecinos, pero estaba decidido a intentarlo. Si logramos que el agua llegue a cada rincón, la tierra podrá florecer de manera uniforme. Será un esfuerzo grande, pero creo que podemos hacerlo juntos. Con la ayuda de Naya y los vecinos comenzaron a planificar y construir. Trabajaron durante días removiendo tierra, colocando piedras y asegurándose de que el agua fluyera correctamente. Cada paso del proceso enseñaba algo nuevo: paciencia, cooperación
observación y la importancia de adaptarse a las condiciones naturales. Durante ese tiempo, don Manuel se dio cuenta de algo importante. La semilla no solo había cambiado el rancho, sino también su manera de ver la vida. Antes todo estaba centrado en la rutina y en el trabajo individual. Ahora entendía que la verdadera fuerza estaba en la cooperación, el respeto y la dedicación constante. Incluso en los momentos difíciles sentía satisfacción y orgullo por lo que estaban logrando. Los frutos de su esfuerzo comenzaron a aparecer. Los huertos producían más alimentos, los árboles daban sombra y frutos, y las áreas antes secas ahora estaban verdes y llenas de vida. La comunidad también empezó a ver resultados tangibles. La tierra mejoraba, los animales se mantenían saludables, y la gente aprendía nuevas formas de trabajar y vivir en armonía con la naturaleza. Una noche, mientras don Manuel caminaba solo por el rancho bajo la luz de la luna, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Recordó los primeros días cuando conoció a Naya, cuando escuchó por primera vez sobre la semilla y cuando decidió dar el primer paso para cambiar su rutina y su forma de pensar. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple curiosidad se había transformado en algo mucho más grande y significativo, un movimiento de cuidado, aprendizaje y respeto que podía durar generaciones. Nunca pensé que podría ser algo así, murmuró para sí mismo. Todo lo que creía seguro y real, ahora parece pequeño comparado con lo que hemos logrado. Naya apareció silenciosamente a su lado. Eso es lo que hace la semilla, dijo suavemente. Cambia la tierra, pero también cambia a las personas. Cada acción, cada esfuerzo y cada decisión que tomamos hace que crezca más fuerte. Don Manuel asintió, comprendiendo por cómo lo que había hecho antes, solo con esfuerzo físico y rutina, ahora se veía limitado frente al poder de la paciencia, el aprendizaje y la cooperación. Había logrado lo impensable, transformar no solo su rancho, sino también su forma de vivir y de pensar. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad y aprendizaje. La construcción de los canales continuaba, los huertos crecían, y Naya enseñaba a los niños y adultos sobre la importancia de cuidar la tierra. Cada día traía un nuevo desafío, pero también nuevas recompensas. Don Manuel comprendió que el esfuerzo constante y el respeto por la vida eran la verdadera riqueza, y que cada acción positiva tenía un efecto que podía expandirse mucho más allá de lo que se podía ver a simple vista. Mientras el sol se ocultaba cada tarde, don Manuel y Naya miraban su rancho con orgullo. Lo que había comenzado como un proyecto misterioso y aparentemente imposible ahora era un ejemplo vivo de lo que podía lograrse con dedicación, paciencia y cooperación. La semilla que Naya había traído estaba creciendo, y con ella la esperanza de un futuro más armonioso y conectado con la tierra. Y la comunidad, y así, entre desafíos, aprendizaje y logros visibles, don Manuel entendió que su vida había cambiado para siempre. La semilla no solo había transformado la tierra, había transformado su corazón, su mente y su manera de vivir. Lo que antes parecía imposible ahora era real, y lo que comenzó como un pequeño acto de curiosidad se había convertido en una historia de esperanza, cooperación y transformación que seguiría creciendo con cada generación. Los meses habían pasado rápido y el rancho de don Manuel se había transformado de manera asombrosa. Lo que antes era tierra seca, pastos dispersos y campos sin vida, ahora era un lugar vibrante lleno de verdes praderas, huertos fructíferos y árboles robustos que ofrecían sombra y alimento. Los animales se movían con tranquilidad, el arroyo fluía limpio y claro, y los vecinos que alguna vez fueron escépticos ahora caminaban entre los campos, admirando lo que habían ayudado a crear. La semilla simbólica que Naya había traído meses atrás ahora estaba madura, y sus efectos se podían ver en cada rincón del rancho y en los corazones de quienes participaban. Don Manuel se sentó en un tronco bajo un árbol grande, respirando profundamente y observando a Naya y a los niños que jugaban entre los. Su corazón estaba lleno de satisfacción y orgullo, pero también de humildad. Recordó los primeros días cuando había conocido a Naya, cuando no entendía lo que significaba plantar una semilla, y cómo cada enseñanza había transformado no solo su rancho, sino su vida y su forma de ver el mundo. Nunca imaginé que algo así fuera posible, dijo para sí mismo. La vida puede cambiar, y nosotros podemos cambiar con ella. Naya se acercó y se sentó a su lado. Lo que ves no es solo el trabajo de tus manos, don Manuel, dijo suavemente. Es también la semilla que plantaste en tu corazón. Cada acción, cada esfuerzo y cada decisión que tomaste hizo que esto creciera. Don Manuel sonrió. Ahora entendía que lo impensable no era solo restaurar la tierra, sino también transformar su manera de vivir. La paciencia, el cuidado y la dedicación habían dado sus frutos,
y el rancho ahora era un ejemplo de armonía entre el hombre, la tierra y la comunidad. Esa mañana los vecinos se reunieron para una celebración sencilla pero significativa. Trajeron frutas, verduras y alimentos del rancho, y todos se sentaron juntos bajo la sombra de los árboles. Algunos niños habían aprendido a plantar sus propias semillas, y las mostraban orgullosos, mientras que los adultos compartían historias sobre cómo habían cambiado su manera de trabajar y de pensar. La energía del lugar era alegre y serena, y don Manuel sintió una profunda gratitud hacia Naya, hacia los vecinos y hacia la tierra misma. Hoy celebramos lo que hemos logrado juntos, dijo don Manuel levantando la voz para que todos lo escucharan. No es solo mi rancho ni solo mi trabajo, es el esfuerzo de todos los que han creído, aprendido y cuidado esta tierra con nosotros. La semilla que Naya trajo creció gracias a nuestra cooperación, nuestra paciencia y nuestro respeto por la vida. Todos aplaudieron. Sabía que la verdadera recompensa no era solo la transformación de la tierra, sino la transformación de quienes habían participado. Cada persona había aprendido algo valioso, y la semilla continuaría creciendo en ellos, en los niños y en las futuras generaciones. Después de la celebración, don Manuel decidió mostrar a los vecinos los cambios más notables. Caminaron juntos por el valle restaurado, los huertos florecientes y los árboles frondosos. Cada área contaba una historia de dedicación, paciencia y aprendizaje. Los vecinos se asombraban de cómo algo que parecía imposible había logrado transformarse en un lugar lleno de vida. Algunos confesaron que al principio no creían que fuera posible, pero ahora estaban inspirados para aplicar lo aprendido en sus propios terrenos. Lo que hemos hecho aquí no termina hoy, dijo don Manuel mientras caminaba junto a Naya. La semilla seguirá creciendo mientras nosotros sigamos cuidando y compartiendo lo que aprendimos. Naya asintió. Así es, dijo. La semilla que plantamos en la tierra y en tu corazón seguirá dando frutos mientras las personas recuerden cuidar, respetar y aprender. Con el tiempo el rancho se convirtió en un ejemplo para toda la región. Otros ranchos comenzaron a implementar las enseñanzas de Naya y don Manuel. Observación cuidadosa de la tierra, respeto por la naturaleza, cooperación entre vecinos y dedicación constante. La semilla que había comenzado como una idea simple, se expandió más allá del rancho, generando cambios positivos en toda la comunidad. Don Manuel se dio cuenta de que el mayor logro no era solo la transformación del terreno, sino la transformación de las personas. La comunidad había aprendido a trabajar unida, a cuidar la tierra y a valorar la paciencia y la constancia. Los niños aprendían de manera práctica, jugando y sembrando semillas que un día también crecerían. Los adultos comprendían la importancia de cada acción, de cada decisión, y de cómo podían impactar positivamente en la vida de todos a su alrededor. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, don Manuel se sentó en la cima de una pequeña colina, contemplando el paisaje. Todo parecía diferente: los campos verdes, los árboles frondosos, los huertos llenos de vida, y la comunidad trabajando juntos. Sintió una satisfacción profunda, pero también una serenidad que nunca había experimentado antes. Nunca pensé que algo tan simple pudiera cambiar tanto, murmuró para sí mismo. La semilla no solo transformó la tierra, sino también a quienes la cuidamos. Naya apareció junto a él y se sentó en silencio. Juntos contemplaron el rancho que había pasado de ser un lugar rutinario y solitario a un espacio lleno de vida, cooperación y aprendizaje. No necesitaban palabras, el paisaje hablaba por sí mismo. Cada árbol, cada planta, cada surco de tierra contaba la historia de esfuerzo, respeto y dedicación. Con el tiempo, don Manuel y Naya continuaron enseñando y guiando a quienes se acercaban al rancho. Las lecciones aprendidas no solo ayudaban a la tierra, sino también a fortalecer la comunidad. La semilla simbólica había crecido de manera que no solo cambiaba lo que se veía, sino que también fortalecía los valores, la paciencia y la colaboración entre las personas. Un día, don Manuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde que Naya apareció en su rancho. Recordó su rutina de antes, cuando la vida se centraba únicamente en el trabajo físico y en cumplir con la producción. Ahora entendía que la verdadera riqueza no estaba solo en lo que producían, sino en cómo lo hacían y en cómo cuidaban todo lo que los rodeaba. La vida, como la tierra, requería respeto, dedicación y atención constante. Lo impensable se volvió posible. Todo comenzó con una idea, con una semilla y con alguien dispuesto a enseñarme algo nuevo. Naya, observándolo, sonrió y dijo: «Nunca subestimes el poder de una semilla, don Manuel. Puede cambiar la tierra, la vida de las personas y hasta la forma en que se ve el mundo». Don Manuel asintió, comprendiendo que lo que habían logrado no era solo un proyecto de un rancho, era un legado,
algo que permanecería mucho después de que ellos ya no estuvieran allí. La semilla seguiría creciendo en cada acción de respeto, cuidado y aprendizaje que alguien decidiera tomar. Finalmente, al caer la noche, don Manuel miró las estrellas y sintió una paz profunda. La vida había cambiado para él y para su comunidad de maneras que nunca habría imaginado. La semilla había crecido y florecido, demostrando que incluso algo pequeño y simbólico puede generar un cambio enorme cuando se cuida con paciencia, dedicación y cooperación. El rancho ya no era solo su hogar, era un ejemplo de armonía, un lugar donde la tierra y las personas coexistían en respeto y aprendizaje. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, don Manuel supo que lo impensable había sucedido. Su corazón, su rancho y su comunidad se habían transformado para siempre gracias a la semilla que Naya había traído y al coraje de alguien dispuesto a aprender y cambiar.